Estamos de regreso en Arica Informa junto al senador José Miguel Duranas. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Muy buenas noches, Luis, y un saludo a los televidentes de Arica TV. Finalmente, este fin de semana, o el fin de semana que pasó, el presidente de la República en la región de Tarapacá promulgó la nueva ley de migración y extranjería. ¿Cuáles son los principales alcances de esta norma y de qué forma favorece también a nuestra región? Esta ley tiene el efecto de poder generar una migración segura, ordenada, tranquila, con seguridades y oportunidades. Seguridades y oportunidades tanto para el migrante como a su vez para quienes viven en nuestro país y específicamente aquí en la región de Arica y Parinacota. Los principales efectos están focalizados primero en que se va a constituir un servicio regional de migraciones que va a tener la posibilidad de poder flexibilizar sus decisiones en relación a acuerdos o a necesidades que vaya requiriendo cada región o cada comuna en particular. Ejemplo, hay casos concretos que en Arica el sector productivo pide muchas veces mano de obra para la agricultura, para la construcción o para cierta área específica de la actividad local en que no existe mano de obra local y por lo tanto va a poder generarse una migración ordenada sobre oportunidades que uno puede ofrecer siempre y cuando estas personas estén disponibles para ir a realizar esa actividad económica en algún lugar determinado. Por otro lado también se genera la condición de poder entregar herramientas tanto a la autoridad administrativa como judicial para que aquellas personas que ingresen de manera ilegal o se queden en nuestro país después de haber ingresado en su condición como turista y se queden en forma ilegal para tratar de conseguir una visa y quedarse trabajando, eso hoy día con esta nueva ley van a tener disposiciones muy claras para proceder a su expulsión y eso no va a ser permitido. Lo importante ahora es definir qué vamos a hacer con aquellos migrantes que ingresaron de manera irregular a nuestro país después del 18 de marzo del año 2020. ¿Y por qué se determinó esa fecha? Porque a partir del 18 de marzo Chile tiene cerradas sus fronteras, salvo el Aeropuerto Internacional de Chavayuta. Y por lo tanto, hoy día estas personas que han ingresado de manera irregular deben salir. Y por lo tanto, además, se tiene que generar ciertas condiciones que permitan evaluar cuál es el caso a caso, en especial donde hay menores de edad, donde hay mujeres, pueden haber mujeres en estado de embarazo o situaciones posibles de reunificación familiar. Pero han ingresado una cantidad importante de extranjeros y nosotros también tenemos que cumplir con los chilenos, con los ariqueños y con los parinacotenses que nos exigen más seguridad, más tranquilidad y por lo tanto el gobierno en su reglamento tendrá que determinar finalmente cómo va a ser este proceso de salida de estos ciudadanos extranjeros porque muchos de ellos no van a poder salir a Perú ni tampoco van a poder salir a Bolivia porque no son de esos países, no los van a querer recibir y por lo tanto muchos de ellos deberán regresar a sus países de origen y ahí también tenemos otro problema. Si es que en su país de origen, específicamente Venezuela, su presidente los va a aceptar, cosa que también es un misterio, por lo tanto, más allá del reglamento, esta situación, que es la que también importa a muchos ciudadanos de aquí, de nuestra región, para que no sigan ocupando los espacios públicos, los parques, las avenidas donde lamentablemente están con sus carpas, están con todas sus cosas en una situación que es bastante penosa obviamente desde el punto de vista humano. Este es un tema que es noticia en desarrollo y que obviamente nosotros esperamos que el gobierno a través de su reglamento actúe y sea lo más diligente posible. En otro tema, senador, la posibilidad de que los padres puedan elegir el orden de los apellidos que lleven sus hijas y hijos cada vez está mucho más cerca. ¿En qué consiste esta normativa? ¿En qué consiste esta iniciativa que se está viendo en el Senado? Esta norma pasa a segundo trámite constitucional y tiene tres efectos bien especiales. El primero está desde la mirada
en que los padres de común acuerdo puedan decidir si es que finalmente a sus hijos les van a poner el nombre o el apellido del padre o de la madre, y tiene que ser de manera de común acuerdo. Por lo tanto, al minuto de nacer, perfectamente el niño puede llevar el apellido de la madre y posteriormente el del padre, y eso tiene amplio consenso y no tiene ningún efecto jurídico. El punto está en aquellas personas que quieren cambiarse el apellido después de su fecha de nacimiento. Entonces ahí hay diferentes alternativas. Si es que finalmente el padre es un violador, es una persona que maltratador de mujeres u otras características, pedófilo, y que efectivamente el niño quiere cambiarse, o el joven no quiere llevar el apellido de su padre, bueno, existen también estas condiciones, pero también están otras que tienen mayor efecto jurídico cuando finalmente una persona se quiere cambiar los apellidos, básicamente porque no quiere seguir teniendo el apellido con el cual cometió una estafa o cometió un delito, y frente a esas características hay un entrampamiento de manera jurídico-legal para buscar una mejor fórmula. Y junto con eso además viene una de las indicaciones que también complica mucho más el proceso cuando se quiere incorporar los apellidos de los abuelos. Entonces ya no solamente estamos hablando del apellido del padre y de la madre, sino que también estamos hablando de los apellidos maternos de los abuelos. Entonces ahí ya pasamos a una categoría de apellidos porque, no sé, pues el apellido materno de mi abuela, por ejemplo, tenía un apellido bonito que suena mejor, pero eso trae efectos jurídicos cuando una persona adulta hace esos cambios, tanto desde la mirada de la inscripción de un bien inmueble, de lo que son los derechos constitutivos de herencia, de los títulos universitarios, bueno, una serie de condicionantes que termina con la opción también de tener que normar o especificar ciertas normas del Código Civil y ciertas atribuciones del registro civil, porque ahí sí que se va a generar una situación un poco más desordenada. Así es que, si bien está avanzando el proyecto de ley, está en un segundo trámite constitucional, pero hay una cantidad infinita de indicaciones que se van a seguir generando, básicamente en que, si bien se reconoce en esta condición de género que tanto la madre como el padre pueden tener el mismo derecho que su hijo lleve el primer apellido, trae una serie de observancias legales que finalmente se van a tener que ir solucionando, buscando puntos de acuerdo, puntos de equilibrio para tener una buena ley. En la Cámara de Diputados, ayer, senador, se aprobó la reforma para el tercer retiro del 10%, que lo hemos conversado en muchas oportunidades cuando estaba esto recién ahí como un anuncio, con un amplio respaldo del sector político suyo, de Chile Vamos. La pregunta es, ¿qué cree que usted esta solución soluciona los problemas que hoy día tienen los chilenos en parte, ya que, por ejemplo, ¿y qué pasa con los bonos que ofrece el gobierno que no alcanza para todo? Mira, esta es una lectura más amplia. Estamos viviendo una situación difícil producto de la pandemia. Específicamente hoy día está en plena acción las variantes, las distintas variantes que en lo que se ha traducido, en la forma en que ha mutado este virus del COVID-19, que hace que hoy día ataque directamente a personas más jóvenes, incluso a niños, y en donde, gracias a Dios, el éxito que ha desarrollado el gobierno de Chile en función de poder mantener con 2 dosis de vacuna a muchos adultos y adultos mayores, ha permitido que no tengamos una letalidad mayor. Y por lo tanto, esta condición que en algún minuto y en otras entrevistas, con mucho énfasis y quizás hasta con un poquito de alegría, manifestábamos que estábamos viendo cada vez más cerca esa luz al final del túnel. Hoy día, lamentablemente, esa luz se está yendo, se está alargando. Ya no solamente estamos hablando de la inmunidad de rebaño en junio,
posiblemente septiembre, octubre, y como ha sido toda esta pandemia, quizás llegamos fácilmente al año 2022, aún en condiciones de restricciones sanitarias bastante duras y difíciles. Y hago este preámbulo porque a mí me gusta ver el vaso medio lleno, y por lo tanto yo creo que es importante, todas las ayudas que ha entregado el gobierno, son más de 18.000 millones de dólares que se han puesto a disposición vía transferencia directa y vía apoyos, que en el orden latinoamericano obviamente es el primer país y el país más con más aportes subsidiarios que se han entregado y equivala en muchos casos a países europeos que están en un mejor nivel de la OECD. Pero lamentablemente las ayudas no son universales. Hoy día tenemos un bono clase media que se comienza a postular el día 17 de abril, mañana justamente, y nos vamos a dar cuenta que los que tienen de sueldo mínimo 408.000 pesos van a poder todos tener 500.000 pesos, pero ¿qué va a pasar con el que sobrepasa los 408.000 pesos? Esas personas tienen que haber tenido una caída en sus ingresos del 20%, eso no se va a lograr. Muy poca gente va a poder acreditar, porque en general ya los sueldos bajaron, o la gente fue nuevamente contratada, entonces se te va a generar una situación difícil de universabilidad. Y ahí está el tercer retiro del 10%, en que necesariamente llega esa clase media que no recibe el bono clase media, que no es parte del ingreso familiar de emergencia, que tampoco es parte del bono COVID. Y esas personas, que 4 millones de ellos van a quedar 0 pesos, porque 4 millones de chilenos están entre hasta el millón, y de un total de 11, entonces con suerte van a quedar 6 o 7 millones, 6 millones y medio de chilenos que aún tienen recursos en la AFP. Y si esta decisión llega al Senado, yo voy a votar pensando no en el que hoy día a lo mejor no ha tenido ningún detrimento económico y va a recibir igual ese 10%, sino que voy a votar pensando en aquella persona que se ha tenido que hacer cargo de su madre, de su padre, de sus hermanos, o de sus hijos que han quedado cesantes, y que él, gracias a Dios, ha seguido trabajando, pero hoy día esa plata de verdad la distribuye en su familia. O voy a pensar también en aquellas personas que tienen sobre 50 años, hombres o mujeres, y que a ellos ya no les dan trabajo, que trabajaron toda su vida, que tienen recursos sus AFP, y que esta es una nueva oportunidad que tienen para poder emprender o poder generar un proyecto productivo y de desarrollo. En ellos voy a pensar, porque de verdad creo que esta pandemia tiene para rato, y quizás el día de mañana, porque hoy día ya no se habla de la propuesta de Joaquín Lavín en razón a usar el fondo de cesantía, pero yo con mucha franqueza creo que así como están dadas las condiciones, este fondo de cesantía es la alternativa que vamos a tener en 3 o 4 meses más, en que hoy día estos millones de chilenos que ya no van a tener recursos en la AFP, finalmente van a poder ser subsidiados o ayudados con este fondo de cesantía que va a permitir seguir desde el nivel del Estado, poder entregar todas las ayudas que sean necesarias, porque hay que generar un reconocimiento desde esa mirada. Esta pandemia no es un problema del gobierno, no es un problema del presidente Piñera. Esta pandemia lamentablemente nos tocó vivir y con unidad, solo con unidad vamos a poder salir adelante. Bien, pues senador, muchas gracias por acompañarnos hoy día, que esté muy bien. Muchas gracias, muy buenas noches. Hemos conversado con el senador José Miguel Durán, hacemos una pausa y regresamos.